Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos al sermón que hemos preparado para este 13º domingo del tiempo de Pentecostés. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El pasaje que vamos a meditar en este domingo está tomado según San Mateo, el capítulo 15. Recuerden que usamos Reina Valera 1960 y vamos a leer los versículos del 21 al 28. Así nos dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídala, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un cordial saludo para ustedes, los miembros comulgantes de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también para los sembradores y estudiantes de la Academia Cristo. En este domingo, el tema que hemos preparado, cómo el Espíritu Santo nos lleva a practicar el amor con todo hombre. Y es muy interesante lo que estamos meditando en este día, porque encontramos un tema común en el cual usted y yo hemos tratado o hemos trabajado de manera activa o manera pasiva. Estoy hablando de la exclusión. Hemos sufrido en algunos momentos la exclusión por la manera de pensar, por la manera de creer, por la manera de actuar, pero también nosotros hemos hecho esto en contra del prójimo. Cuando estamos hablando del tema de la exclusión, pensemos en cómo podemos nosotros usar el quinto y el octavo mandamiento. El quinto porque tiene que ver con la vida de las personas, nuestra vida, y cuando hacemos exclusión estamos afectando la vida del otro. Y el octavo mandamiento porque generalmente estamos hablando de las cosas que a veces no son muy importantes o no nos importan, y al hablar de esa manera estamos excluyendo al otro. En el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos de la exclusión. Pero quiero que recordemos lo que pasaba con los líderes religiosos de la época de Jesús, cómo ellos realmente que se dividían en fariseos, en escribas, en maestros de la ley, y habían otros grupos más, pues representaban muy bien toda la religión judía en todas sus esferas. Tenían un común denominador: la exclusión. Esto nos enseña Lucas capítulo 7, versículo 34, que nos dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: ese es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. La exclusión es cuando hay una práctica de quitar el derecho a alguien, de hacer a un lado a la otra persona
Y esto sucede porque no piensa igual que nosotros. Los fariseos hicieron eso, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley, todos estos líderes religiosos no solamente hicieron exclusión con Jesús, sino con aquellos que ellos denominaban pecadores y publicanos. Y hay otros pasajes que también incluyen a las prostitutas. Ellos solamente se reunían con aquellos que creían cumplir cada uno de los mandamientos. Pero Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 11, nos muestra cómo esta exclusión fue realmente algo que hizo mucho daño a la fe de muchos judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero usted y yo, siendo honestos, nosotros como cristianos, y hablando del cristianismo mismo como tal, tenemos esa mala fama de excluir a las personas. La iglesia tiene esa mala fama de excluir a las personas. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros muchas veces no tenemos la madurez espiritual para tratar con personas que han cambiado su inclinación sexual, o prohibimos a otros que se relacionen con personas que son alcohólicas o drogadictas. También nosotros hemos tomado una decisión de no hablar con nadie que no practique nuestra misma identidad espiritual. Y eso es muy lógico que nosotros tengamos mala fama por esto, puesto que usted y yo, por nuestra falta de juicio cristiano, por nuestra falta de madurez espiritual, nuestra falta de conocer las Escrituras, hemos excluido a otros de nuestras vidas, hemos excluido a otros de escuchar la palabra de Dios. Pero la historia de la iglesia también muestra esto, como en la iglesia de Roma, en una época, ellos crearon la Inquisición y de allí empezaron a surgir una cantidad de personas, de grupos que creían defender la creencia de la iglesia de Roma, y lo hacían cobrando multas, o excomulgaban a personas, también las torturaban o les quitaban sus bienes, y hasta muchos fueron ejecutados por no pertenecer a la iglesia de Roma. Realmente nosotros como cristianos de verdad merecemos tener esa mala fama de excluir a las personas, porque de un modo a otro la historia de la iglesia lo muestra y nuestras vidas también han mostrado esto. Muchas veces tenemos un buen sentido, un buen pensamiento con esto, cuando no queremos estar con otras personas para que nosotros no caigamos en tentación, o también para que no seamos confundidos con estas personas. Esto es un buen juicio cristiano que podemos hacer en algunos momentos. Pero siendo sinceros, usted y yo necesitamos reconocer que hemos sobrepasado la plenitud de Dios juzgando de manera equivocada a otros y mostrando un comportamiento sin compasión hacia otros. Y no solamente así pecamos contra el primer mandamiento, sino que eso produce una obra infructuosa de llevarnos a pecar contra el quinto mandamiento, porque al hacer exclusión de personas mostramos que no nos interesa su vida espiritual, su estado de gracia, y al pecar contra el octavo mandamiento siempre estamos enfocados en hablar mal del comportamiento de esa persona. Pero usted y yo hoy, por la obra del Espíritu Santo, reconocemos que merecemos ser excluidos del reino de los cielos, ir al infierno eterno por nuestro pecado, por nuestra falta de amor hacia el prójimo y hacia el hermano en la fe. Pero hermanos, amigos en Cristo Jesús, gracias a Dios que la iglesia no depende de usted
o de mí. Gracias a Dios que nosotros no convocamos la iglesia, porque ni siquiera existiría esta congregación ni ninguna otra congregación en el mundo, porque estaríamos reunidos usando la palabra de Dios, pero según el pensamiento político que tengan las personas, o según su género, o según la manera de vestir, o estaríamos reunidos con aquellos que solamente nos simpatizan, o aquellos que piensan igual que nosotros. Y gracias a Dios, el estar aquí, el pertenecer a la iglesia del Señor, porque recordemos que la iglesia somos todos los creyentes, todos los que confesamos la fe en Cristo Jesús, estamos aquí por la misma bendición de esta mujer cananea. San Mateo nos muestra que esta mujer era creyente. Es evidente cómo ella usó una confesión de fe y la juntó con esa necesidad que tenía en cuanto a su hija, que tenía un espíritu, que tenía un demonio. Es sorprendente cómo podemos usted y yo ver ese deseo de Dios que no solamente está en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, de que todo hombre crea y confiese que Jesús es el Señor y el Salvador. Y prueba de esto, lo vemos cómo está traducida la Biblia en más de 3,000 idiomas y cómo el Espíritu Santo está batiendo sus alas, creando la fe en muchas personas por el poder del Evangelio. ¿Y quién es usted y quién soy yo para parar la obra del Espíritu Santo? Por esto estamos disfrutando cómo esta mujer cananea, y si recordamos bien, que los cananeos vienen de la familia de Cam. Cam fue el segundo hijo de Noé, y recordemos cuál fue su comportamiento cuando Noé se embriagó. Y es por esto que ellos tomaron esta práctica de adorar a Baal, que era su dios, no solamente con orgías, sino que también sacrificaban personas. Por esto, usted y yo no podemos confundir el predicar la ley con la exclusión. Y tampoco podemos dejarnos confundir cuando muchos nos dicen a nosotros que los excluimos cuando estamos predicando la ley. Porque recuerden que el propósito de la ley es mostrar el pecado, es mostrar el castigo que merecemos por nuestro pecado, ir al infierno. Y es por esto que en Josué capítulo 3, versículo 10, vemos cómo Dios claramente predicó la ley a los cananeos. Nos dice la palabra de Dios que añadió Josué: en esto conoceréis el Dios viviente, está en medio de vosotros, que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Ya sabemos cuál era el problema espiritual de los de Canaán. Y vemos una vez más cómo la ley fue predicada. Y siglos después podemos ver otro propósito de la ley: llevar las personas a Jesús. Porque la ley hace de que las personas gritemos que necesitamos al Salvador, aquel que nos puede librar de la muerte eterna y del castigo por el pecado. Y vemos el ejemplo en esta mujer cananea. Siglos después vemos cómo una mujer de esta misma tierra de Canaán, que fue condenada, hay una mujer creyente. Y esta confesión de esta mujer es la misma confesión que usted y yo tenemos hoy por la obra del Espíritu Santo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y más adelante vemos: Señor, ten compasión de mí. Esta confesión de esta mujer solamente lo puede hacer alguien que es creyente, y eso es lo que muestra el Espíritu Santo. Hoy, estando aquí en la escuela del Espíritu Santo, aprendemos cómo esta mujer confesó que Jesús es Dios y es hombre, y puso su confianza en Él. Ese problema que ella tenía lo llevó
a Él. Es sorprendente y nos llama mucho la atención cómo Mateo nos muestra que Jesús no le contestó. Además de esto, sus discípulos querían despedirla y además de esto Jesús le dice: yo he sido enviado solamente a Israel, a hablar al pueblo de Él. Y por eso Jesús, cuando le dice a esta mujer: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Usted y yo necesitamos entender que en la Biblia muchas veces se usa la palabra perro, hablando del animal, como algo impuro, porque estos animales eran carroñeros, eran impuros. Pero aquí Jesús está usando la palabra perrillo, que quiere decir aquel o aquella mascota que ha sido domesticada. Y los que hemos tenido mascotas sabemos muy bien el lugar de los perros cuando estamos comiendo. Están debajo de la mesa esperando que caiga comida en nuestro plato o tal vez que nosotros podamos darles también de comer. Por eso estas palabras no ofendió a esta mujer creyente que era gentil cananea, sino que al contrario podemos ver lo que ella dijo. Y ella tenía la confianza que su Señor iba a ayudar a su hija. Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella con esto está reconociendo que su Señor, su amo, es Jesucristo. Y San Mateo nos cuenta de que su hija fue sanada en ese mismo momento. Pero nos sorprende mucho más cómo Jesús no hizo exclusión de esta mujer, sino que al contrario, alabó la fe de esta mujer al decir: oh mujer, grande es tu fe. Grande es el amor de Jesús con esta historia, porque no solamente mostró su amor con esta mujer cananea, con su hija que tenía ese demonio y fue expulsado, sino amor con usted y conmigo, porque es por esto que usted y yo hemos sido perdonados de nuestro pecado contra el primer mandamiento, contra el quinto y el octavo mandamiento, porque Jesús nunca excluyó a nadie. Él siempre mostró su amor perfecto para con cada uno de los que estuvieron con Él. Pero también Jesús mostró el amor para todo el mundo, y es lo que el deseo del Padre. Y es ahí donde toma un papel importante lo que aprendemos y escuchamos cada vez que leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo dio el Padre a su Hijo? Lo dio para sacrificarlo en la cruz. Y es allí en la cruz donde usted y yo hemos encontrado el perdón de nuestro pecado, cómo con la sangre de Cristo hemos sido limpiados de nuestro pecado y cómo nosotros hoy hacemos parte de la vida de Dios. Qué bueno, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, que estamos aquí en la escuela del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ha enseñado hoy que usted y yo no podemos confundir ni dejarnos confundir con la predicación de la ley y la exclusión, porque cada vez que alguien diga que estamos excluyéndolo, porque estamos predicando la ley, porque estamos mostrando el pecado, hay que recordar que esto lo hacemos por amor. Hay que recordar que esto lo hacemos porque San Mateo en el capítulo 5, versículos 14 al 16, nos llama a que somos luz de este mundo, que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que el candelero y la alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo hemos sido llamados para hacer luz, y por esto no perdamos ninguna oportunidad. No tengamos ninguna oportunidad de predicar la ley y el Evangelio
a cualquier persona que Dios ponga en nuestro camino. No tengamos miedo de usar las llaves que atan y desatan el cielo cuando hay un pecado. No tengamos miedo, porque la ley tiene su propósito y la ley es efectiva. Pues está el ejemplo en usted y en mí hoy. ¿Por qué estamos aquí? Porque la ley hizo bien su trabajo, mostrar nuestro pecado y mostrar la necesidad del Salvador, mostrar que merecemos la muerte eterna por nuestro pecado, y ese mismo propósito la cumple en otros. Por esto, no nos importa cuál sea la condición de esa otra persona. Necesitamos hablarle de Jesús, ser luz para esa persona, mostrando el camino al cielo. Oremos para que el Señor haga que usted y yo seamos insistentes y persistentes en la predicación de la palabra de Dios, para que en verdad muestre en nosotros de que seamos sus instrumentos, para que le prediquemos al otro, siempre pensando como si fuera nuestra madre, nuestro padre, como si fuera nuestro hijo, nuestra hija. No importa quién ponga a Dios en nuestro camino, porque si Dios nos usa a nosotros, es porque tal vez al hablarle a esa persona ha sido escogida desde la fundación del mundo. Y que el Espíritu Santo siempre haga que usted y yo sigamos predicando este mensaje de salvación a otras personas hasta que Cristo venga por segunda vez. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Señor de los cielos, gracias te damos por también darnos las migajas que cayeron de la mesa y hoy somos creyentes, somos llamados tus hijos. Gracias por tu misericordia que has mostrado en nosotros cada día en nuestras vidas, no solamente manteniéndonos en la fe, sino también dándonos el techo, la comida, el vestido. Oramos por nuestra hermana Socorro, Yoli Vargas, también Nelly, que vive acá en Colombia, y por nuestro hermano Mariano, para que les ayude, les fortalezcas en su vejez, en sus dolencias físicas. Igualmente oramos por Jorge y su esposa, ellos viven en México, para que les ayudes y les fortalezcan con su enfermedad. Te presentamos al papá de Marianela de Chile, como también oramos por la mamá de las hermanas Agudelo y también la mamá de Gloria Chica, el papá de nuestra hermana Piedad en Medellín, para que también les ayude, les fortalezcas en sus dolencias. Y presentamos a todos nuestros familiares, amigos y todos los que están en los hospitales, aunque tengan una enfermedad, que seas tú ayudando y fortaleciéndoles grandemente. También, Señor de los cielos, queremos pedir por cada matrimonio, para que podamos seguir viviendo en esa promesa de estar juntos hasta que la muerte nos separe. Y, Señor de los cielos, oramos por nuestros hijos para que nunca se aparten de ti y de este camino que nos lleva a la vida eterna. Padre de amor, también oramos por esta tu iglesia y también por Academia Cristo, para que podamos seguir llevando el mensaje de salvación y sigamos siendo luz para las naciones. Padre Santo, oramos también por nuestros gobiernos, para que nos permitan vivir no solamente en paz, sino también que podamos ejercer nuestra libertad cristiana, adorándote y llevando el mensaje de salvación a otros. Ponemos en tus manos esta semana, que seas tú bendiciendo, fortaleciendo nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.